¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. El Fondo Monetario Internacional amplía la línea de crédito a México. El presidente Peña Nieto dijo que esta ampliación del crédito es un aval del FMI a la economía de nuestro país. Desde Hiroshima, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aboga por un mundo sin armas nucleares. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar acerca de la misma guerra. Ya está en México la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson. De nueva cuenta, integrantes de la CENTE marchan en la Ciudad de México. En junio subirá el precio de la gasolina premium. Los de la Magna y el diésel se mantienen. En el mundo, murió quien fuera el primer nuncio apostólico en México, Girolamo Prigione. Y en deportes, Pachuca hace respetar su casa y pega primero en la final de la Liga MX. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. El FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional, anunció la ampliación de la línea de crédito flexible para México de 67 mil millones de dólares a 88 mil millones. El organismo internacional destacó la impresionante capacidad de resistencia de México ante el contexto de desaceleración global, avalando su política monetaria y fiscal. El presidente Peña Nieto aseguró que esta decisión demuestra la confianza que existe desde el exterior en nuestro país. Esta ampliación en esta línea de crédito que solo ha otorgado al día de hoy a 3 países en el mundo, no es más que aval de las fortalezas que tiene la economía de nuestro país. Una economía que está creciendo, una economía que está generando empleos, una economía que mantiene bajas tasas de inflación, una economía que está mostrando un mayor dinamismo interno. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dio a conocer que con esta ampliación el país reforzó su blindaje a 265 mil millones de dólares para enfrentar los embates internacionales. Permite al país, junto con las reservas internacionales, enfrentar eventos de disminución de liquidez, alta volatilidad y aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. Bueno, por cierto, en otra buena noticia, el INEGI dio a conocer que en abril la tasa de desempleo bajó 0.5% con respecto al mes anterior, se ubica en 3.9%, el índice más bajo desde el 2008. Y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, realizó una visita histórica realmente, una visita histórica a Hiroshima. Ciudad japonesa que, como usted recordará, fue bombardeada en el 45, fue la primera detonación atómica y fue bombardeada por los Estados Unidos. Desde ahí, Obama abogó por un mundo sin armas nucleares. Tal vez no sea capaz de eliminar el potencial del hombre para hacer el mal. Así que las naciones, en alianza, debemos poseer los medios para defendernos. Pero entre aquellas naciones como la mía que poseen arsenales nucleares, debemos tener el valor para escapar de la lógica del miedo y perseguir un mundo sin ese tipo de armas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar acerca de la misma guerra, para evitar conflictos a través de la diplomacia y tratar de poner fin a los conflictos antes de que hayan comenzado. Desde el Parque del Monumento de la Paz, punto en el que cayó la bomba llamada Little Boy, rindió homenaje a las víctimas. Recordamos a todos los inocentes que murieron en medio de la guerra y las guerras que vinieron antes y las guerras que vendrían después. Las palabras no pueden describir el sufrimiento, pero tenemos una responsabilidad compartida para mirar directamente a los ojos de la historia y pedir que hagamos las cosas de manera diferente, para frenar el sufrimiento. Obama depositó una corona de flores en el mausoleo de Hiroshima que contiene los nombres de las víctimas de la bomba nuclear. Bueno, pues era el primer presidente que hacía esto, el primer presidente norteamericano, después de 10 meses sin tener a un embajador de los Estados Unidos en México. Ayer llegó a nuestro país Roberta Jacobson, ahí la tiene usted en su pantalla. La diplomática ofreció un breve mensaje en el que se dijo honrada y emocionada con cumplir esta misión. Me siento extremadamente honrada de desempeñarme como embajadora de los Estados Unidos de América en México.
Hay mucho por hacer juntos para avanzar en el amplio espectro de metas que nuestras dos naciones comparten. Jacobson también expresó su deseo de recorrer todo México para conocerlo mejor. Para conocer los atributos únicos de cada región y poder escuchar de viva voz a los mexicanos de todo su país. Espero que juntos podamos mantener una excelente comunicación entre nuestros dos países. Bueno, pues llegó con esta gran disposición de acercar estas posiciones. La canciller Claudia Ruiz Massieu recibió la copia de las cartas credenciales que entregará la nueva embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, al propio presidente de la República en los próximos días. Ambas diplomáticas reiteraron la importancia de la relación bilateral y se comprometieron a mantener una comunicación franca y abierta. Y en otros temas, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró que está abierto al diálogo con la CENTE siempre y cuando acepten la reforma educativa. Necesitamos seguir aplicando esta reforma, que necesitamos ir construyendo un Estado de Derecho y reducir la impunidad en el sistema educativo. Y por lo mismo, el fondo de este tema no puede estar ni puede llegar a una negociación cuando lo que se pide o lo que está pidiendo la coordinadora para negociar es quitar la reforma educativa o burlar la ley. Esto lo dijo en Chihuahua al encabezar la segunda reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Noroeste del país, donde reconoció el compromiso de las autoridades y maestros de los estados de esa región para consolidar la reforma educativa. Y ahora permítame que me enlace con mi compañera Flor Hurtado, quien da seguimiento a la marcha de la CENTE en la Ciudad de México. ¿Dónde estás, Flor? Muy buenas tardes, Enrique, te saludo con mucho gusto, al igual que el auditorio. Pues nos encontramos justo en Calzada de Chivatito. Les comento que efectivamente hoy los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha. Todo comenzó desde muy temprano, ha sido una jornada larga. Al filo de las 11 de la mañana se comenzó a registrar el mayor número de manifestantes alrededor del monumento de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ubicados sobre Paseo de la Reforma y Bucareli. Y más adelante, frente a la Lotería Nacional, que está justo enfrente de este monumento que les comento, se realizó un primer mitin donde señalaron que esperaban ser recibidos en la residencia oficial de Los Pinos para entregar su pliego petitorio y entablar un diálogo. Les comento que fue hasta mediodía que inició la marcha. La ruta que hemos seguido es desde Reforma a la altura de Bucareli, como ya les comentaba, hasta Calzada Chivatito. Justo en el punto donde nos encontramos fue aquí que el contingente ya no pudo continuar su ruta rumbo a Los Pinos, ya que hay presencia de granaderos y además de vallas metálicas que impiden el paso. Sin embargo, permitieron la entrada de un grupo de representantes, son un comité conformado por aproximadamente 16 personas, quienes podrán entrar a dar su pliego petitorio. Seguimos en espera de que salgan y den alguna declaración. Ha sido una ruta larga y por consecuencia ha tenido severas afectaciones viales, sobre todo en la zona centro de la ciudad, que es desde Reforma hasta Chivatito. También comentarles, a las personas que tomen sus precauciones, ya que los manifestantes, a pesar de que solamente entró un contingente, el resto de las personas, de los manifestantes, se encuentran a lo largo de Paseo de la Reforma a la altura de Chapultepec. Es un contingente largo. Hay muchas personas, aún no hay cifras oficiales por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Capitalina, pero se habla aproximadamente de 5,000 manifestantes, aún por confirmar esta cifra. También comentarles que son más de 3,000 elementos de seguridad, entre policías de tránsito y granaderos, quienes son los encargados de velar que esta manifestación se lleve a cabo sin contratiempos. Y decirles que hasta el momento no ha habido ningún tipo de altercado, no ha habido ninguna manifestación de violencia, se ha llevado a cabo con toda tranquilidad. Lo que sí, es que se han generado bastantes afectaciones viales. Que tomen en cuenta unas alternativas son Avenida Chapultepec y Circuito Interior, aunque también comentarles que ambas avenidas principales, arterias de esta ciudad, pues ya se encuentran con una gran carga vial. Enrique, nosotros vamos a estar aquí en espera de que salgan
los representantes, la mayoría de ellos son los líderes disidentes de las gentes. Muy bien. Flor, gracias, muy completo el reporte. Gracias, Flor. Bueno, ya podrá usted imaginarse, ya para qué le digo, ¿no? El caos vial que se ha generado con esto. Bueno. La Secretaría de Hacienda informó que en julio la gasolina premium va a subir 8 centavos y se venderá en 14 pesos con 3 centavos el litro, mientras que la gasolina magna y el diésel mantienen sus precios de 13.16, 3.77 pesos por litro respectivamente. Y bueno, ayer le informábamos en este espacio que fueron liberados los legisladores de Chiapas luego de que el Congreso local aprobó la licencia de la alcaldesa de Chenaló, Rosa Pérez, y nombró a su sustituto, Miguel Santís. Por la tarde, simpatizantes de Pérez y de Santís protagonizaron otro enfrentamiento que dejó como resultado 6 heridos, entre ellos una menor de edad que finalmente murió este día. La Fiscalía del Estado dio a conocer que ya hay 2 detenidos relacionados con estos hechos. Bueno, autoridades federales y estatales presentaron nuevos elementos en la indagatoria respecto de la desaparición de 5 jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, ocurrida el pasado 11 de enero. En el encuentro con familiares de las víctimas, se dio a conocer que elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal detuvieron a otros 2 civiles relacionados directamente con los hechos, con lo cual se ha presentado ante el Ministerio Público a un total de 21 personas, 3 civiles y 8 policías estatales. Las declaraciones de estos sujetos coinciden en que los 5 jóvenes fueron retenidos por elementos de la Policía Estatal y entregados a integrantes de un grupo criminal, el cual se presume los privó de la vida y pretendió ocultar las evidencias. Bueno, ya está lista Jimena Ampudia con todo lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Hay declaraciones importantes hoy, Jimena, en el contexto internacional. Así es, Enrique. Por primera vez un jefe de la guerrilla de Colombia, de las FARC, pues pide esclarecer ahora sí que la investigación de la periodista española desaparecida allá, y dice que es importante la liberación para el proceso de la paz, aunque aún no se habla de un secuestro como tal. Bueno, adelante con todo. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Es un verdadero gusto saludarle. Déjeme darle el mundo en unos minutos. Desde La Habana, Cuba, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pidió la liberación de la periodista española Salud Hernández, desaparecida, como le comentaba, desde el pasado sábado. En un gesto único, el guerrillero escribió en su cuenta de Twitter que la paz impone la libertad. En tanto, el Ministerio de Defensa acusó a la milicia del Ejército de Liberación Nacional de ser responsable de la desaparición de Salud Hernández y de otros 2 periodistas colombianos. Eso en Colombia. Nos vamos a Japón porque ahí culminó la cumbre del Grupo de los 7 con la mirada puesta en el crecimiento económico. Las naciones más industrializadas del mundo concluyeron en implementar medidas fiscales para reforzar la demanda global. También acordaron resolver urgentemente la situación en Venezuela y las disputas en el mar meridional con China. Y hay gran indignación en Venezuela por la muerte de un niño con cáncer que no consiguió medicamentos. Déjeme comentarle, el país se conmociona por el caso de Oliver Sánchez, de 8 años, que es ya un símbolo de la crisis sanitaria que atraviesa el país. Un grupo de médicos convocó a una huelga de hambre para denunciar esta situación. La mortalidad en hospitales aumentó 31% en 2015, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Y hay una información que alerta a los organismos defensores de los derechos humanos. Déjeme comentarle, el alto comisionado de Naciones Unidas urgió a solventar la crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exhortó a los Estados miembros a comprometerse con la CIDH, organismo que si no recibe fondos antes del 31 de julio, pues mire usted, deberá recortar su personal en 40%. Y nos vamos hasta Europa porque ahí aumenta la violencia en las calles de Francia por las protestas contra la reforma a la ley laboral. Mire, mientras hay paro en refinerías y centrales nucleares, los sindicatos dicen que no cederán hasta que se retire este proyecto de ley. El primer ministro Manuel Valls insistió que no modificará la reforma. Unas 150,000 personas participan en las protestas. El 14 de julio, en el marco de la Eurocopa de Fútbol, pues habrá una marcha masiva a nivel nacional.
Y me da mucha pena darle esta noticia, pero este viernes falleció Monseñor Girolamo Prigione a los 95 años de edad. Prigione fue el primer nuncio apostólico tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano en 1992. Él tuvo un importante papel en las reformas constitucionales adoptadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Prigione también se desempeñó como diplomático pontífice en países de Europa y África. Y hasta aquí El Mundo al Minuto. Que tenga una muy buena tarde, Enrique. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Jimena Ampudia. Mire, al celebrarse el 6º y último foro de ideas de candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el presidente del Instituto Electoral del DF, Mario Velázquez, dijo que este tipo de ejercicios permite a los ciudadanos contrastar ideas, propuestas y proyectos en torno a los temas más relevantes que habrán de abordarse en la Asamblea Constituyente. Todos estos esfuerzos nos permitirán maximizar la participación ciudadana el próximo 5 de junio, convencidos de que una participación amplia en las urnas brindará al constituyente de nuestra ciudad la legitimidad que necesita. Por su parte, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que confrontar las ideas y propuestas de cada candidato y candidato, así como de los partidos políticos, es una forma de fortalecer la democracia. Estoy convencido que han sido y serán una herramienta para que los 7.4 millones de ciudadanos, incluidos en la lista nominal y que estamos convocados a las urnas el próximo 5 de junio, podamos ejercer el derecho, nuestro derecho al voto de una manera más informada. Bueno, nosotros seguimos en nuestra cruzada de fomento a la lectura y hoy en nuestra sección A Fondo con Socorro Venegas, coordinadora de obras para niños y jóvenes del Fondo de Cultura, nos habla del 25 aniversario de la colección A la Orilla del Viento. Este 2016 es un año muy importante para la coordinación de obras para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica porque estamos celebrando 25 años de la colección emblemática de literatura infantil del Fondo, que es A la Orilla del Viento. Entonces tengo aquí en mis manos el catálogo que pues todos ustedes saben que cada editorial es lo que tiene en su catálogo. Entonces aquí tenemos este pues ejemplar donde reunimos no solamente la colección A la Orilla del Viento, sino todas las otras ramificaciones librescas que nacieron después de esa colección. Por ejemplo, la colección de álbumes que se llama Los Especiales de A la Orilla del Viento, donde publicamos autores que precisamente este año van a venir a México para celebrar con nosotros estos 25 años de grandes libros para grandes lectores. Entonces, está Satoshi Kitamura, está Anthony Brown, está Sebastián Mechen-Mosher, por supuesto está el mexicano Gabriel Pacheco. Estos 4 autores nos van a acompañar para hacer diferentes actividades, talleres, presentaciones, convivencias con niños, y los vamos a tener en la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la FILIG, pero también en nuestra librería Rosario Castellanos. Van a estar también en Oaxaca, gracias a un acuerdo que hicimos con la Fundación Harpelú, y estamos muy contentos porque lo que hemos buscado es descentralizar este programa de actividades. Además de esta visita de autores muy reconocidos, nos van a visitar en distintos espacios nuestros autores nacionales, los que viven en México, vienen algunos también de otros países de Latinoamérica, y todo el programa de actividades para conmemorar los 25 años de La Orilla del Viento lo pueden encontrar en nuestra página de internet en www.fondodeculturaeconomica.com. Allí podrán encontrar nuestro programa y además les cuento que ya pueden encontrar en Google y en iTunes una aplicación gratuita que pueden bajar que se llama 25 años. La van a reconocer porque tiene el logo de la colección A la Orilla del Viento. Y esa aplicación, cuando la descargan, ustedes pueden escanear ese logo donde lo encuentren en los libros, en carteles, donde encuentren el logo de los 25 años de La Orilla del Viento, y entonces van a poder descargar el programa completo de actividades, que es un programa nacional, van a encontrar actividades en muchos lugares del país y además en la Ciudad de México. Y además van a poder descargar un video muy bonito que hicimos a propósito de los 25 años de la colección. Entonces los invitamos a que busquen esa aplicación, es gratuita y es para ustedes. Y es viernes de cultura con Hilda Saray.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Resonancias desde el Jardín de las Delicias, una experiencia aural y de entropía. Aural relacionado con el sonido, con lo que se escucha. Entropía, una medida entre el orden y el desorden. Una exposición en la que a partir de una obra creada en el siglo XV, según algunos investigadores, o en el XVI, según otros, se convoca la creatividad de los artistas contemporáneos para configurar obras de hoy, tanto de arte visual como del ejercicio escultórico o de la composición instalativa y la acción performativa. Si usted quiere ser parte de una experiencia que lo mismo apela a la mirada, al oído y a la emoción en un código personal, no se pierda esta exposición que presenta el Museo de Carrillo Gil en Avenida Revolución 1500. Y el Museo Nacional del Virreinato nos propone acercarnos al pasado presente de la imaginería creativa que tiene resonancias en nuestros días. Santiago, un caballero con alma de maíz, muestra una escultura monumental del apóstol de más de 2 metros de alto que conjuga tanto las técnicas artísticas de la época como los elementos devocionales que perviven hasta nuestros días en más de 300 comunidades mexicanas. El Museo Nacional del Virreinato se encuentra en Tepozotlán, en el Estado de México. Yendo por la carretera Querétaro, en la primera caseta, están las indicaciones para llegar. No se la pierda. Y en la música, la Orquesta Sinfónica Nacional, con la dirección de Carlos Miguel Prieto, presenta este viernes 27 y el domingo 29 un programa con obras de Alberto Ginastera, Gabriela Montero y Antonio Esteves, que dan cuenta de la actualidad y la vitalidad de la música latinoamericana, con la participación especial de Gabriela Montero al piano, Idwer Álvarez tenor, Franklin de Lima barítono y el coro de madrigalistas de Bellas Artes. Usted sentirá y comprobará cómo lo latinoamericano es un signo de identidad. Ambas funciones en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Hoy viernes a las 8 y el domingo a las 12:15 horas. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, hoy es viernes de En Corto, en punto de las 8:30 de la noche. No se pierda la entrevista con el físico Fernando del Río, ganador del Premio Nacional de Ciencia y Artes. Le presentamos un adelantito de esta charla. Yo comencé a dar clases en 69. Es una vocación y además es un gusto, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene esta carrera es que es muy gustable. Digo, siempre habla uno que es bueno que le guste uno su trabajo, pero hay trabajos que puede que den más gusto que otros. Y este es un trabajo que da un gusto enorme. Tanto la investigación como la docencia son trabajos que se pueden disfrutar muchísimo, porque es un estímulo intelectual muy grande. ¿Sí? En la investigación, el descubrir algo, aunque sea pequeño, el saber que está uno contemplando o entendiendo algo que nadie antes en la historia de la humanidad había podido entender, aunque sea una cosa chiquita. ¿Sí? Pero es una gran satisfacción, es como la del artista que crea algo. ¿Sí? Es una sensación que realmente no necesita uno ninguna droga ni ningún artificio para sentir una emoción intelectual. ¿Sí? Basta eso. Son alumnos de posgrado con los cuales, como yo le decía, funciona uno de maestro y ellos de aprendices de físico, y les va uno enseñando el oficio, les va uno enseñando el camino, ¿verdad? Para después ellos ya despegar y volar con sus alas. Entonces, a eso me he dedicado toda mi vida profesional. En este momento que estamos trabajando en varias cosas. Estamos trabajando sobre unas sustancias que se llaman líquidos iónicos, que son las sustancias iónicas, son sustancias en donde los átomos de las moléculas se separan, una con carga positiva y otra con carga eléctrica negativa. Entonces estamos estudiando las propiedades de estos líquidos iónicos con termodinámica, con mecánica estadística, para tratar de entenderlos mejor y que la industria pueda manejar mejor las sustancias que tienen que ver con ellos. Y ese es uno de los puntos que estamos trabajando actualmente. Tiempo de echar un vistazo al mundo de los deportes, como todas las tardes, con
Lalo Gaitán. Con todo gusto, Enrique, muchísimas gracias, amigos de México al Día. Iniciamos con información del fútbol mexicano, no sin antes mencionarles que Guillermo Vázquez deja la dirección técnica de los Pumas y también en esta misma institución Antonio Sancho deja la vicepresidencia. Ya iniciaron los cambios con Rodrigo Ares. Vámonos directamente hasta el torneo de clausura 2016 de la Liga MX. Vamos a ver lo que pasó en la final de ida. Partido, primeros 90 minutos allá en la Bella Airosa, en la cancha del Estadio Hidalgo, porque el conjunto de los Tuzos del Pachuca recibió a Monterrey. Solitaria anotación de Franco Jara al minuto 60 en el 1 en contra del 2. El Pachuca busca su sexta estrella, mientras que Monterrey ahora está obligado por lo menos a ganar por la mínima diferencia allá en la Sultana del Norte. Ganamos el partido que era importante para nosotros previo en el planteamiento. Después si podíamos haber marcado alguna diferencia por el trámite del juego. Creo que sí, no es fácil jugar una final y los jugadores tuvieron una postura ante un rival tan importante como Monterrey, digna de mención y de felicitaciones. 1-0 lo gana el conjunto del Pachuca. Todo se definirá el próximo domingo, 36 minutos después de las 8 de la noche, 24 minutos antes de las 9. Monterrey ante Pachuca en la cancha del BBVA. Partido de vuelta por la final del torneo de clausura 2016. Seguimos hablando de fútbol. Viajamos al viejo continente porque, como le anticipábamos en este espacio el pasado lunes, el Manchester United ya dio a conocer quién será su próximo director técnico. Se trata del polémico portugués José Mourinho de Happy One. Dirigirá al Manchester United por los próximos 3 años, con opción a permanecer hasta el año 2020, dependiendo obviamente de los resultados que consiga. Mourinho llega al Man U con un palmarés de 3 ligas Premier, 3 Carling Cup, una FA Cup y un título de Community Shield, todos ellos con el Chelsea de Londres. Y seguimos en el viejo continente, nos vamos a la UEFA Champions League porque todo está listo para que mañana el Atlético y el Real Madrid definan al nuevo campeón del viejo continente. 13:45 horas tiempo del centro de México, los merengues van por su corona número 11, mientras que los colchoneros buscarán apenas su primera orejona en su historia. Esta será la sexta final entre equipos de la misma liga y tercera 100% española, luego de caer hace 2 años con el equipo merengue en dicha instancia. Diego Simeone dice tener la clave para vencer a los madridistas. Es algo fantástico ganarle a El Supremo y que todo lo que sea llegar a una final te presenta la experiencia y la situación de seguir preparándote para convivir con esos momentos. Cuando vos repetís y sos insistente en lo que crees, se puede. Información de la selección mexicana. Mañana el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio enfrentará a Paraguay en el primero de 2 ensayos previo a encarar la Copa América Centenario, que se disputará en Estados Unidos del 3 al 26 del próximo mes. 16 horas tiempo del centro de México en la cancha del estadio de Georgia. Y en el Georgia Dome representará el primer rival de peligro en el área de Juan Carlos Osorio, que se medirá a un equipo que conoce muy bien al fútbol mexicano, comenzando por su técnico Juan Ramón El Pelado Díaz, ex timonel americanista, y con la presencia de los defensivos Pablo da Silva, Miguel Zamudio y Pablo Aguilar, también estos últimos 2 americanistas. Por otra parte, la FIFA sancionó por segunda ocasión a la Federación Mexicana de Fútbol por el recurrente grito homofóbico de la afición mexicana. La federación deberá desembolsar $352,000. Nos encontramos solamente a 70 días del arranque de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Esta mañana el jefe de misión de la delegación mexicana, Mario García de la Torre, dio a conocer que el Comité Olímpico Mexicano aún no se pone de acuerdo para elegir a él o a la banderada que encabezará al representativo nacional durante la ceremonia de la inauguración de la justa olímpica. Entre los candidatos se encuentran las medallistas María del Rosario Espinosa en taekwondo, Pablo Espinosa en clavados, Aida Román de tiro con arco, la ciclista Dani Campuzano y el pentatleta Ismael Hernández. Vista de que después de 1 hora todavía no estamos en posición de tener una determinación final. Hasta este momento es la información que tenemos. Vamos a tener seguramente una reunión extraordinaria e intentaremos, ya definir esto para el próximo martes. ¿Real o Atlético de Madrid? Real. Vamos con el Real. Gracias, Lalo. Hasta aquí la información. Siga pendiente de nuestros cortes. 4, 6, 8 de la noche. A las 9 lo espera Gustavo Rentería. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes. Esto es México al Día.